Dios. Debido a que en la Biblia hay gran cantidad de atributos y características de Dios, para esta lección solamente se han escogido 5 de ellos, que son misericordia, santidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia e inescrutabilidad. Serían 6 entonces, con la inescrutabilidad. Hablaremos de ellos en breve, ya cuando tengamos el material de la lección. En esta unidad se estudiarán estos atributos directamente, mientras que en la lección anterior se estudiaron características de Dios derivadas de sus nombres. Por lo tanto, el estudio de esta lección se complementa o complementará lo que usted ya aprendió en la unidad anterior. En la Biblia se puede ver abundantes ejemplos de estos atributos y características de Dios aplicados, expresados y compartidos por el Dios Trino. Esto quiere decir que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo tienen estas características. Consideremos un ejemplo, el ejemplo de Juan 1:1. El texto bíblico dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este versículo expresa la eternidad del Verbo, el Hijo de Dios, que se hizo carne según el versículo 14 de Juan 1. Esto es justamente lo que Juan, el apóstol Juan, quería decir en el contexto, quería enfatizar en el contexto. La eternidad del Señor Jesucristo, quien al ser Dios no tiene ni principio ni fin. Así que Juan no inicia con el nacimiento, sino con la eternidad del Verbo. A lo largo de la historia de la Iglesia han existido personas o grupos que han querido negar la eternidad y divinidad del Hijo, afirmando que Él fue un ser creado y no Dios mismo. Por ejemplo, la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción de las Escrituras al Nuevo Mundo, indica una traducción distinta del texto original, que es errónea, por cierto, y dice así: en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. El error de traducción en este versículo lleva al error de interpretación. Como usted sabe, el texto del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. No obstante, el primer versículo de Juan es bastante concluyente, ya que en el idioma griego la construcción original dice de la siguiente manera: y Dios era el verbo, o la palabra. Esa sería la última frase. Y Dios era la palabra. En el griego original, cuando se encuentra esta construcción, indica que el segundo sustantivo, el sustantivo que sigue al primer sustantivo, comparte completamente las características y la esencia de ese primer sustantivo. En el caso de este versículo, el primer sustantivo es Dios y el segundo es la palabra. Esto quiere decir que cuando Juan escribió este versículo en el idioma griego, intencionalmente quiso decir que la palabra tenía y tiene y tendrá la misma esencia, la misma característica de ser Dios mismo. Es decir, que el verbo es Dios mismo en su esencia. Por lo tanto, traducir "y el verbo era un Dios", o traducir "y el verbo era divino" solamente, o una divinidad, sería una traducción errónea. De esta manera, la traducción que tiene la Biblia de los Testigos de Jehová es una traducción que no es fiel al original. Y Juan quiere resaltar exactamente que la palabra, que el verbo, el Hijo de Dios que se hizo carne, no era sino Dios mismo en el principio,
quien creó todas las cosas con el poder de su palabra, y que por medio de él y para él fueron hechas todas las cosas. Este versículo resalta la eternidad y la divinidad de Dios, y en este caso del Señor Jesucristo, también como Dios mismo. Como usted ve, la palabra de Dios nos da innumerables ejemplos acerca de las características y atributos de Dios. Es mi deseo que durante su estudio de esta unidad 2 acerca de los atributos y características de Dios y conocer a Dios a través de ellas, usted pueda tener un tiempo de reflexión, de profundización en cuanto a quién es Dios y qué significa que usted y yo seamos llamados ahora sus hijos por la fe. Que Dios le bendiga. Bueno, hermanos, entonces espero que hayan tomado nota de algunos de los comentarios que el hermano Héctor de Honduras nos dio o nos compartió. Hemos llegado a la unidad 3. Y El tema de esta vamos unidad es nosotros conociendo a Dios por medio de a Cristo. dar inicio a la lectura Recordemos que de la Dios página ha tomado 10. la iniciativa de ¿Escuchan bien? revelarse al Sí. ser humano. Mi hermano Andrés, Nosotros conocemos creo de que Dios se siguió reproduciendo solamente el lo que Él ha YouTube, querido entonces el revelar audio de está sí activo. mismo. Y no conoceríamos. Correcto, Oh, gracias. ¿listo? Ahora sí, sí. Sí, ya. Le puedes compartir. Y pueden ver la pantalla de esta, sí. Sí, correcto. Ok, gracias, Simón. Vamos a la página 10. Espero que la tengan ahí en su computador o en celular o impresa. Y vamos a dar lectura a este párrafo, a estos dos párrafos que hay. Dice, conociendo a Dios por medio de sus atributos y características. Uno de los razonamientos de la teología moderna sobre Dios es que no se puede conocer de la misma manera como se conocen a las otras cosas u objetos, porque la iniciativa de darse a conocer es de Dios. Es decir, que al menos de que Dios se revele al hombre, el hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. Es el argumento de muchos teólogos, es lo que está mencionando el manual. Esto quiere decir que Dios se ha revelado al hombre y el hombre no sabría nada de Dios si él, Dios, no se hubiera revelado primero a sí mismo. Y eso lo vemos nosotros en este pasaje bíblico que tenemos proyectado, Romanos 1, 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, Pablo está escribiéndonos en el libro de Romanos que la primera manera en la que Dios se ha dado a conocer al hombre ha sido por medio de la misma creación, ¿sí? Porque cuando no estaba la palabra escrita, ¿qué estaba? Estaba la creación, que daba ¿qué? Manifestaba las cosas invisibles de él, o sea que daba a conocer el carácter, los atributos, la personalidad, el corazón y la mente de Dios. Ahora que estamos en un mundo posmoderno, pues se ve una inclinación a considerar que Dios no existe, ¿no? Que somos parte de una explosión o de una evolución. Pero sabemos que no es verdad. En Génesis lo cita y Pablo lo recuerda en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Es Dios quien decide siempre darse a conocer. No es simplemente alguien que se deja conocer. También tenemos esta cita de Mateo 11:27. Dice, todas las cosas
me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesús. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Esta cita bíblica nosotros la podemos unir con el pasaje bíblico que dice que ellos no pueden conocer a Dios porque tienen cegado el entendimiento, porque el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no conozcan, para que no puedan conocer. Entonces el Hijo de Dios, nosotros a predicar el evangelio de Jesucristo, nosotros damos la llave para qué, para que la persona que acepta al Señor Jesucristo como Salvador ahora pueda conocer al Padre y conocer a Dios en todos sus aspectos. Así como citaba el video nuestro hermano Héctor, sabemos que Dios es trino, ¿cierto? Y que todos ocupan el mismo lugar de deidad, de poder, de conocimiento, de influencia, de dominio y de intervención en todo lo relacionado con el ser humano. Absolutamente todo. Los tres están involucrados, tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo. Y él toma una cita de Juan que algunas sectas han torcido para desacreditar al Hijo su divinidad y su deidad, ¿cierto? Como Dios mismo. También en la Biblia encontramos, estoy leyendo el segundo párrafo de la página 10, atributos que Dios nos ha transmitido. Dios estaba interesado de que nosotros le conociéramos. Si no fuera así, Pablo no hubiera citado en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de ¿quién? De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. En ese pasaje bíblico nosotros encontramos un sinnúmero de referencias en el que, nos da a entender que podemos conocer al Señor Jesucristo y que el conocimiento del Señor Jesucristo no está vinculado con conocimiento teológico, porque fíjese que Pablo está diciendo todas las cosas las estimaba como pérdida, y todos bien sabemos que Pablo era un hombre experto en la ley, era un fariseo, pero fíjese que el conocimiento de la teología o de la escritura en sí no acredita a una persona para hacerle creer o para ponerle en el lugar de que es conocedor de Dios. ¿Sí? A veces cuento siempre una experiencia que tuve cuando fui a lo que antes se conocía como el Cartucho en el centro de Bogotá, a buscar unas personas que estaban internas allí consumiendo droga, y yo fui porque Dios puso en mi corazón buscarles, porque estaban perdidos hace muchos meses y allí se internaban ellos. Entonces yo entré con otra persona que era la que me escoltaba, que era de ellos mismos, un hombre que vivía ahí, un habitante de calle. Y entre personas que conocí ese día, que prediqué el evangelio, había mucha gente que yo siempre digo, consideré que sabían mucho más Biblia que yo, que tenían pasajes grabados en su mente, ¿no? Pero que nunca se hicieron carne en su corazón, que nunca pudieron conocer al Señor Jesucristo, o que no han podido conocer al Señor Jesucristo. Y Pablo nos muestra eso, que aunque era un fariseo de fariseos, ¿cierto? Ese conocimiento no le había dado el conocimiento de Dios mismo. Ahí lo vemos nosotros. Entonces, conocimiento acerca de Él. Antes de conocer los atributos de Dios mismo, antes de conocer los atributos que Dios mismo nos ha revelado, es importante comprender sus atributos. ¿Qué son atributos de Dios? Son las características distintivas del ser de Dios, las cuales no le añaden nada, sino más bien son una revelación de cómo es Él y cómo debe entenderse su naturaleza. Creo que una de las cosas que más ha faltado a la iglesia, y este es un pensamiento personal, es
tener estudios en cuanto al conocimiento de Dios. Creo que estudiamos sobre cómo evangelizar y está muy bien, cómo andar en santidad y es parte de nuestro llamado, como lo vimos ayer hablando del Dios Santo. Cómo cuidar de la familia, cómo prosperar, cómo mantenernos con buena salud, cómo sanar heridas del corazón, pero a veces los atributos de Dios, su personalidad, ¿cierto? Sus características, cómo se relaciona él con el ser humano, a veces está un poco abandonado en lo que llamamos nuestro gremio cristiano. El salmista escribió en el Salmo 145:5, lo tenemos en la pantalla: meditaré en la gloria y la majestad de su esplendor y en tus maravillas milagrosas. Esta es una versión. La versión Reina Valera dice: en la hermosura de la gloria de su magnificencia y en sus hechos maravillosos meditaré. Entonces, algo que amo de los salmos es que podemos ver cómo David y todos los que escribieron los salmos nos llevan nos invitan a que nosotros contemplemos quién es Dios, ¿sí? Su persona, su carácter, sus obras, sus hechos portentosos. Y es bien bonito que nosotros podemos mirar la escritura y dice meditar. ¿Se acuerda que cuando terminamos la oración ayer yo dije, como a los niños recién nacidos, ahí le darle leche y luego dejar que la digieran, que la mediten? Es lo mismo que está citado en Josué 1:8, que dice que medita, y esa palabra medita en Josué, que dice medita de día y de noche, es rumiar, y es el concepto de lo que las vacas hacen, ¿no? Si sabemos que las vacas tienen 4 estómagos, ¿no? Algunos cristianos parece que tuviéramos 4 estómagos. ¿Por qué comemos? Dicen que ya no tomamos ni alcohol, pero comemos. Y tenemos que meditar. Entonces, la vaca, ¿qué hace? Toma el pasto y lo mastica, lo tiene en su boca, en su hocico, y va a un estómago. Y luego lo devuelve. Y vuelve y lo recoge, y lo mastica, y va a otro estómago. Y así hasta que pasa a los 4 estómagos de la vaca y finalmente empieza a ser digerida por este animal. Interesante que Dios nos dice que rumiemos la palabra, que meditemos en ella, como le instó a Josué a hacerlo. Porque a veces pasamos corriendo por los versículos, pero no nos detenemos. Y como dice este Salmo 145:5, esa palabra es clave, la última palabra dice meditaré. Y creo que esa palabra es clave para llevarnos a conocer a Dios, meditar en Él, sentarnos para contemplar quién es Él según la Escritura, ¿no? No es que nos pongamos a imaginar por allá, ay, ¿cómo será Dios? Y por allá nos inventemos una imagen de Dios equivocada, sino siempre la Escritura como el parámetro que nos enseña y nos señala quién es el Señor. Bueno, para terminar, enfocándose en la posibilidad y necesidad de entender los atributos de Dios para conocerlo mejor, antes de seguir leyendo, ore pidiendo a Dios que le ayude a meditar en su gloria y majestad y le guíe a comprender su voluntad en su vida y a conocerlo mejor. ¿Sí? Y ahí terminamos la lectura del día de hoy. Entonces, hermanos, vamos a ser parte de los grupos pequeños. Espero que cada cosa que vamos viendo a través del video, a través de la lectura introductoria a cada semana de clases, que es lo que estamos trabajando cada noche, a medida que vamos leyendo eso, podamos ir tomando apuntes, tomando unas notas que van a alimentar nuestro conocimiento de Dios para esta semana. Entonces, mi hermano Simón, ¿estamos listos para los grupos? Sí, mi hermano, estamos listos.
Ok, entonces ustedes saben, tienen que aceptar, ¿cierto, Simón? ¿O van automáticamente? No, van automáticamente y recuerden que hay un grupo que se queda acá, que es el grupo que vamos a seguir pues grabando. Eh, y bueno, los otros puse 50 minutos. ¿Está bien, mi hermano Andrés? Sí, 5 minuticos ahí más mientras entran, mientras Sí, cuadran sí, todo está para que muy no se bien. les vaya el tiempo. Ok, Recuerden, mis hermanos, solamente pues para recordar a los líderes de grupo, tienen 50 minutos. Pues la idea es profundizar y pues no correr, acabar y ya como que bueno, ¿qué más hacemos? Sino poder con el tiempo opinar, cómo ve usted esto, que todos puedan participar, que todos puedan aportar. Así se construye el aprendizaje entre todos y obviamente pues teniendo la palabra de Dios en medio. Entonces, vamos a eso. sí, también. Lo envié antes. Cristiano, entonces usted queda aquí, mi hermano. ¿Se le parece? Está bien, tranquilo, bro. Listo. Listo. Muy bien, buenas noches, queridos hermanos. Gracias por participar con nosotros en esta clase de Conociendo a Dios, ¿no? Estamos en nuestro grupo pequeño. Voy a compartirles pantalla en lo que vamos a estar trabajando hoy. Ustedes también tienen en sus materiales, ¿no? Entonces, el nombre que vamos a estar trabajando nosotros, que vamos a estar discutiendo, va a estar basado en el misericordioso, en el compasivo, ¿no? Entonces, me gustaría que algún hermano, pastor, hermana, que pudiera encender su audio y nos compartiera la lectura del día 1. Cualquier hermanito, el que vea que puede encender su audio, tiene buen internet, lo puede hacer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es leer la parte que dice misericordioso compasivo? Sí, señor, todo lo que nos dice la parte de la lectura. Ok, ¿Listo? perfecto. Perfecto. Misericordioso compasivo. La palabra Raúm, misericordioso, tiene que ver con un amor profundo de un ser superior hacia uno inferior. En el Antiguo Testamento, Raúm aparece 13 veces y 12 de ellas se le atribuyen a Dios, comunicando la idea de un fuerte vínculo que existe entre el Señor y sus hijos. La compasión divina se relaciona con su fidelidad, como lo expresa Moisés en Deuteronomio 4:31. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Debido a dicha característica, Jehová determina el juicio que merecía el pueblo que se arrepentía. Dios manifiesta su misericordia a quienes se arrepienten de corazón de sus pecados. Lo anterior nos debe llevar a comprender que la misericordia de Dios es abundante en nuestras vidas porque le pertenecemos. No es algo que nosotros hacemos para ganarla, es pura gracia de Él hacia nosotros. Aunque su santidad es absoluta en tiempos de necesidad, su compasión le permite tratar a la gente débil como nosotros con gentileza. Debido a su gran misericordia y compasión, Él siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados y restaurarnos. Amén. Muchas gracias, hermano Orlando. Gracias. Y bueno, estamos hablando, como estamos en grupo pequeño, estamos hablando del nombre de la misericordioso Raúl. Antes de empezar a ir a ver el texto, me gustaría que alguno de los alumnos nos compartiera cómo la misericordia del Señor se ha alcanzado a su vida. ¿Quién le gustará? En unas cortas palabras,
¿sí? Estamos mirando el grupo pequeño, acabamos de tener la lectura, acabamos de ver que es ser, cómo Dios se ve con misericordia. Ahorita lo vamos a estudiar un poco más. ¿Qué hermano le gustaría un pequeño testimonio, un corto, ¿sí? No nos vamos a extender mucho porque solamente tenemos 50 minutos, pero ¿cómo podría expresar en una manera muy corta cómo el Señor ha tenido misericordia hacia usted? Puede encender su audio tranquilamente, no hay problema, puede encender su video si quiere y nos podría hacer partícipes de cómo Dios ha extendido su misericordia hacia su vida. Amén, hermano. Ok, Yo hermana Marta, quisiera, bienvenida. amén, muchas gracias. Sí, para darle la honra y gloria a nuestro Señor. Yo ayer no me pude conectar porque tenía problemas de internet, pero pude estar pues como al día con la clase y retomando sus nombres. Veo su misericordia de cómo Él, siendo todopoderoso, el grande, el sublime, ha permitido por su amor, por su Raúl en nosotros, que mi familia haya aceptado al Señor, aún yo misma haya aceptado del Señor, cómo Él con su misericordia ha permitido que le llamemos Padre. Para mí es la misericordia de Dios en nosotros. No fue que yo le buscara, sino que Él fue el que me buscó a mí primeramente. Y bueno, por medio de toda esa obra maravillosa, mis hijos, mi esposo, ahora le siguen y le doy la honra y la gloria al Señor por eso. Amén. Hermana Marta, muchas gracias por compartir, de poder conocer un poco más de su vida y saber de que su familia conoce al Señor y que Dios ha tenido misericordia de ustedes. ¿Hay algún otro hermano, otra hermana que quisiera compartir? Bueno, entonces creo que pocos hemos tenido como que eh, no hemos experimentado la misericordia de Dios o no sé si han querido compartir. No, Entonces vamos a ir. Señor. pues creo que yo experimento la misericordia de Dios creo que todos los días, en realidad porque al verse uno mismo con su pecado, con sus actitudes, Dios sigue siendo Dios y muestra su amor y misericordia y compasión todos los días. Así que el solo hecho de que esté aquí sentado frente a esta pantalla estudiando su palabra es misericordia de Dios. Ok, hermano Orlando, muchísimas gracias. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy, ¿no? Porque este atributo de Dios, de que Él es misericordioso, muchas veces se malinterpreta también. Entonces nosotros tenemos que entenderlo en el contexto bíblico y en el contexto en cómo la Biblia nos presenta que nosotros podemos conocer a ese Dios misericordioso. Entonces, ahí en los materiales se nos instruye a que leamos Deuteronomio 4:31. Entonces, voy a compartir pantalla, hermanos, ¿sí? Y vamos a resolver el siguiente cuadro. ¿Listo? Vamos a resolver el siguiente cuadro que aparece en sus pantallas y basado en Deuteronomio 4, que va a ser el capítulo que vamos a estar estudiando, deseo que de una manera participativa entre todos llenemos este cuadro, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como somos prácticamente de alumnos, ¿sí? Está nuestro hermano Simón Flores, él no es alumno, entonces no participa en la lectura. Los demás alumnos sí vamos a estar leyendo el capítulo 4. ¿Y cuál va a ser la intención, hermanos? Vamos a estar llenando nuestro cuadro y vamos a estar tratando de sacar información de la Biblia en cuanto a lo que estamos queriendo entender. ¿Qué es misericordia? ¿Quiénes reciben la misericordia y quiénes no la reciben?
Entonces, primeramente vamos a observar el texto, vamos a leer Deuteronomio capítulo 4, pero lo vamos a estar leyendo del versículo 23 hasta el versículo 31, donde va nuestro texto. Vamos a estarlo leyendo cada uno de a 3 versículos hasta terminarlo y vamos a ir sacando información de la Biblia para entender un texto de lo que quiere decir Deuteronomio 4:31. Porque es interesante lo que nos dice ese texto. Dice, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. ¿Sí? No te dejará, no te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. De ahí parte la base de la misericordia, pero necesitamos saber qué es misericordia, quiénes reciben misericordia y quiénes no la reciben. ¿Listo? Entonces, en mi pantalla está la hermana Marta, que yo los voy a estar nombrando en orden como están en mi pantalla, y vamos a estar leyendo de a 2 pasajes, y cada uno de los 2 pasajes que va a estar leyendo, nos va a ayudar a completar este cuadro. ¿Listo? Si en el pasaje que leyó no encuentro información, tranquilos. Me dice, en este pasaje no hay información y seguimos al siguiente, ¿listo? No vamos a coger el texto, lo vamos a tratar de decir lo que no dice, no. La Biblia misma se da a entender. Entonces, hermana Marta, si quiere puedes leer desde el versículo 23 al versículo 24 y vamos llenando nuestro cuadro. Amén. Deuteronomio 4, 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Muy bien, hermana. ¿Encontramos ahí en estos 2 pasajes algo que nos hable de qué es misericordia? ¿Quiénes reciben misericordia y quiénes no la reciben? Reciben misericordia quien en el versículo 23 guardan el pacto con él. Quienes no lo reciben es quienes la desobedecen. Ok. Entonces en el 23 vemos quienes no guardan el pacto. Muy bien, hermana. ¿Qué más vemos? ¿Vemos qué es misericordia? Si la misericordia, digamos, si los que reciben la misericordia son los que guardan el pacto, los que no la reciben son los que no guardan el pacto, entonces, ¿cómo se vería reflejado aquí la misericordia? En ¿Hay que algo otro, él hermano? es, Sí, señora. perdón, Tranquila, hermana. ¿Qué nos ibas a compartir? cuando leíamos el texto en el blog de tareas, hablaba que era como la relación de un ser superior frente a un ser, digamos, inferior, sí. Entonces es tanta su misericordia que él se pone a la par con nosotros en el sentido de que él ve la necesidad en el corazón del hombre en cuanto a su pecado. Y entonces él ve esa necesidad que nosotros tenemos y es su misericordia la que nos lleva a que él haga con nosotros un pacto, o pues dice aquí así, guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios. Él nos da esa herramienta para que en su misericordia la veo relacionada en que él nos da como esas herramientas para que nosotros obedezcamos y podamos en sí disfrutar de la misericordia de él. Exacto, entonces lo que estamos viendo aquí, que es misericordia, se ve reflejado en el pacto que hace Dios en el primer contexto inmediato de Deuteronomio 4, es con el pueblo de Israel.
Dios muestra su misericordia a su pueblo es por medio de ese pacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la misericordia en el texto aquí? El pacto de Dios, ¿cierto? ¿Quiénes son los que reciben esa misericordia? Pues los que guardan el pacto. ¿Quiénes no la reciben? Quienes no guardan el pacto. Muy bien. En el versículo 24 encontramos algo más de información que es misericordia. ¿Quiénes reciben misericordia y quiénes no la reciben? Hermano Cristian, perdón, ¿sí me escuchan? Sí, ahí la escucho, sí, señora. No. Yo pues también pienso como que vemos la misericordia del Señor aquí, en que pues si guardamos el pacto del que estamos hablando en este caso, pues Dios no va a usar su fuego consumidor con nosotros ni su celo. Eso también es tener misericordia de nosotros, porque pues si obedecemos a Él y como hemos pues entendido ya que es un amor que el Señor muestra a sus hijos y a quienes se arrepienten de sus pecados, pues eso también es un acto de misericordia, que su fuego no nos consuma a nosotros ni su celo pues tenga mella en nosotros, pues pienso yo también. Muy bien. Ahí me surge una pregunta. ¿Cuál es la razón que Dios tiene para no ser ese fuego consumidor a los que guardan el pacto? Según el versículo 24. Y ahí el versículo 24 lo dice claritamente. Hermano, yo creo que es como la relación de Dios con los que guardan el pacto. O sea, que Él es nuestro Dios. Al ser nuestro, es como una Exacto, relación que hay entre Él y el del pacto. exacto. Muy bien, es una relación personal. Sí, por eso se puede decir que es Jehová tu Dios. Y por eso dice que Jehová Dios es celoso. Y pues si Él es celoso, nosotros no vamos a estar no vamos a estar dándole razones a Dios de que Él sea ese fuego consumidor, porque vamos a estar obedientes, porque vamos a estar guardando el pacto, ¿no? Haciéndolo en aplicación a nosotros. El contexto inmediato, acordémonos, Moisés le está hablando a Israel, ¿sí? Moisés le está hablando a Israel de que ellos deben guardar el pacto, de que no deben cometer idolatría, porque Dios es un Dios celoso. Entonces, ¿quiénes reciben la misericordia si tienen una relación personal con Dios? Los del pacto, los del pueblo. Sería los que obedecen, ¿no? Los que obedecen. Que son fieles a Él. Exacto. ¿Y quiénes no la reciben? Según el versículo ahí. Serían los idólatras, los que hacen esculturas, ¿sí? Esas cosas Dios las prohibió dentro del pacto, ¿no? Acordémonos de que pues el pacto que hace referencia aquí es el pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar al siguiente versículo del 25 al 26. En mi pantalla aparece el hermano Orlando Montes. Entonces, si nos puedes colaborar con la lectura del 25 y 26 y vamos a hacer el mismo ejercicio. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo os pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella
largos días sin que seáis destruidos. Hasta el 26. Sí, hermana, hasta el 26, muchas gracias. Muy bien, ¿qué observamos ahí en el texto? ¿Qué es misericordia ahí en esos versículos 25 y 26? Si encontramos algo que nos explique o algo que nos haga referencia a la misericordia. Que Dios nos va a dar larga vida, pues en reverente, pues como el versículo hace parte como de la misericordia. Hermano, Sí, señora. me parece que cuando hayáis, bueno, en el versículo 25, ahí hay una exhortación, porque ya él dijo que en los versículos anteriores, él habla pues de apartarse, le habla al pueblo de apartarse a esa idolatría, que hoy en día somos también nosotros parte de no participar de esa idolatría. El 25, entonces, ¿quiénes reciben la misericordia? Quienes no participan de la idolatría, de las esculturas o imagen de cualquier cosa, o aquellos quienes hicieren lo malo ante sus ojos. Ok, hermana, muy bien. Esos son los que reciben la misericordia, ¿verdad? Esos son los que no la reciben, porque están haciendo lo que Dios les está diciendo que no hagan para enojarlo. Entonces, estos son los que no la reciben. Entonces, ¿quiénes la reciben? Los que se apegan a los estatutos del Señor de no participar de la idolatría. Ok, y muy bueno. Estos dos pasajes estamos viendo como esa advertencia de Dios a su pueblo, ¿no? Dios le está diciendo a su pueblo, cuidado, cuando hayáis engendrado hijos y nietos, ¿no? Acordémonos que el propósito de Dios con Israel era introducirlo en la tierra, cumpliendo el pacto y la promesa que le había hecho Abraham a su descendencia. Él les está diciendo, si os corrompéis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo. Sí, ese es otro atributo de Dios que más adelante yo creo que otros hermanos lo van a estar estudiando. Es buenísimo estudiarlo. Yo pongo hoy por testigo al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No entraréis en ella, no estaréis en ella largos días sin que seáis ¿qué? Destruidos. Entonces, los que no reciben misericordia son los que se corrompen y hacen lo malo. Pero entonces, ¿quiénes son los que la reciben entonces? Los que están bajo sus estatutos. Sería el contraste, ¿verdad? Sería aquellos que no enojan al Señor, ¿cierto? Aquellos que no enojan al Señor, ¿verdad? Muy bien. Ellos son los que, de cierta manera, no son los que reciben la misericordia, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué es misericordia aquí? Según en estos pasajes, ¿qué sería misericordia? Ya vimos el pacto de Dios, relación personal con Dios, pero en el 25, ¿qué sería? Y en el 26, si encontramos algo, si no hay algo, tranquilos. Pasamos a los siguientes pasajes. La misericordia es que el Señor les dio hijos e hijas y los hizo vivir largo tiempo. Podríamos estar hablando, como dice el versículo 26, que el Señor les dio una tierra, ¿cierto? En el 25. Porque Exacto. empieza cuando ustedes ya hayan tenido hijos y nietos.
Es decir, eso eso podría ser, ahí se ve reflejada la misericordia de Dios. Y Podríamos dice, colocar ahí entonces y relación familiar. hayan vivido un largo tiempo en la tierra. ¿Listo? Entonces ahí lo colocamos en el 25. ¿Cómo podríamos colocar relación familiar y larga vida? Podríamos colocar. Esto es lo que se ve como en los dos pasajes, ¿no? El Señor les da relación familiar, el Señor les da larga vida, pero ¿qué pasa si ellos no hacen lo bueno? Enojan al Señor, no reciben misericordia, ¿no? Y vemos lo que el Señor va a hacer, ¿no? Que es lo que encontramos en los pasajes 27 y 28. Entonces, invito a la hermana Irene Santamaría, que es la que sigue en mi pantalla, para que nos lea los versículos 27 y 28. Y hermana Irene se encontrará. Hermana Irene. Bueno, Hermano, creo que me la hermana- disculpa un momentico, yo le pregunto algo acerca del versículo Sí, señora. 26. Sí, señora. El versículo 26 dice algo así como que no iban a vivir mucho tiempo en la tierra que Él les dio. Em, Aquí era porque iban a encontrar, ahí era porque iban a encontrar toda esa idolatría de la cual Él les decía que no se mezclaran con ellos y desobedecieron. Exacto. Se mezclan con las naciones que ellos tenían que destruir. El Señor les manda a destruir todas las naciones, que no se mezclen con ellos. Y pues a través de la historia de Israel vemos que ellos hicieron lo que no fue, lo que no les mandó Dios. Y por eso es que Dios no tuvo misericordia. ¿Sí? A pesar de que es un pueblo escogido, y es que ahí es donde nosotros debemos no malinterpretar el nombre de Dios en cuanto a ser misericordioso, porque a veces lo tomamos para, Él es misericordioso, y lo tomamos como muy vano, como muy suave. Él es misericordioso, entonces Él me perdona. Él es misericordioso, Él me entiende. Él es misericordioso, Él sabe que yo soy así. Pero no, mire lo que nos está presentando la Escritura. La misericordia es que Él hace un pacto, Él ofrece una relación personal, Él ofrece proteger la relación familiar y la larga vida. ¿Pero a quiénes? A los que guardan su pacto, a los que le obedecen, a aquellos que no enojan al Señor. Pero los que rechazan su misericordia son los que no se guardan el pacto, los que son idólatras, los que se corrompen y hacen lo malo. Entonces, si en ese momento el Espíritu de Dios les estaba mostrando algo en su corazón, algo que está ahí, vamos a aplicar ese nombre de misericordioso y vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué advertencia y qué exhortación les da Moisés para que ellos entiendan el nombre el atributo de Dios como misericordioso. Entonces, hermana Irene, si estás ahí, nos puedes seguir con la lectura del versículo 27 y 28, nos ayudarías. Señor, muy buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones y a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de mano de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Muy bien. Gracias, hermana. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué es misericordia? ¿Quiénes reciben la misericordia y quiénes no la reciben? No olvidemos, no perdamos de vista el contexto inmediato. Son palabras de Dios a través de Moisés para el pueblo de Israel. Si ellos rechazaban su misericordia, si ellos rechazaban su pacto, si ellos rechazaban sus mandamientos, iban a ser esparcidos, ¿no? Iban a ser esparcidos, iban a servir a otros dioses.
Entonces es muy importante y pues más adelante vamos a darle aplicación a nuestra vida, ¿no? Que es lo que también tenemos que ver en este grupo pequeño. Entonces, ¿qué vemos de misericordia aquí? Quedaréis pocos en número entre las naciones en las cuales os llevará Jehová. Dice, Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número. Entre las naciones en las De cuales- cierta manera, si lo vemos un poco más en cuanto esto es a Israel, esto es histórico, esto le sucedió al pueblo, ¿no? Y le sucedió ¿por qué? Porque perdieron de vista la misericordia del Señor. Entonces, si no encontramos aquí misericordia, seguimos adelante. ¿Quiénes reciben la misericordia? Ahí sí vemos. ¿Quiénes podrían recibir misericordia en este pasaje? Dice, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número, entre los cuales os llevará. Sacaréis allí a Dios y os sacarán. Yo creo que ahí no reciben misericordia. ¿Quiénes no la reciben? Ahí sí podríamos llenar el cuadro. ¿Quiénes no reciben misericordia? Los que sirven a otros dioses, a dioses hechos de manos de hombres. Muy bien. Antes de que ellos sirvieran a otros dioses, ¿quiénes son los que no reciben misericordia? Dice el versículo 27, y Jehová os esparcirá entre los pueblos, ¿no? Ellos son los que no reciben la misericordia porque van a ser esparcidos, ¿cierto? Pero el solo hecho de que de pronto sean esparcidos y no destruidos, como lo dice el verso 26, ¿no sería también una muestra de misericordia de parte de Dios? Porque el 26 dice, no estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá. Exacto, hermano. Pero, ¿cuál es la condición para que los que fueron esparcidos reciban misericordia? Lo que está en el versículo 29. Correcto. Exacto. Más Entonces, que no nos ha... Exacto. Ahí entonces, los que no reciben misericordia son los que fueron esparcidos, los que quedan pocos en números, los que sirven a dioses ajenos, ¿sí? Pero en el 29 encontramos un contraste que ellos son los que reciben misericordia. O sea, los que no recibieron misericordia y fueron esparcidos, si buscaren al Señor nuevamente, ahí que van a recibir. Ahí van a recibir la misericordia. Van a recibir la misericordia. Exacto, exacto. Entonces, por eso es importante ver que los que no reciben la misericordia son los que fueron esparcidos, ¿sí? Pero en el 27, ya en el 29 cambia el contexto, ¿no? Cristian, Sí, teniendo sí, en señora. cuenta los versículos anteriores, pues prácticamente, bueno, no reciben misericordia, pues los malos, los que cometieron idolatría. Y la consecuencia es sí que van a ser esparcidos, pero en medio de su error, el Señor aún va a tener misericordia por ellos. Y eso nos lo confirma así el versículo 29. Exacto, hermana. Muy bien. Eso es lo que estamos viendo al hacer este ejercicio. Porque dése cuenta que el atributo de Dios es que Dios es misericordioso. ¿Con quiénes? Con los pecadores. Con todos. Pero ¿cuál es la condición? Arrepentirse. Que lo busquen. Exacto, que lo busquen. Que lo busquen. Y ahí es donde pesa este nombre de misericordioso. Ahí es donde vemos el nombre
que nosotros estuvimos leyendo antes de comenzar con nuestro trabajo. Natalie, ¿tú levantaste la mano? Sí, es que, digamos, me parece importante hacer la siguiente aclaración. Tú ahorita nos hablabas que hay que tener claro el contexto de los pasajes que estamos viendo, ¿no? De Deuteronomio 4. En este sentido estamos hablando del pueblo de Israel, ¿verdad? Y bueno, porque, o sea, la palabra también es clara cuando dice que aún el Señor, digamos, tarda su venida, precisamente porque Él espera que la gente se arrepienta, ¿no? En ese sentido, tendría misericordia también de los pecadores, ¿sí? Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. En relación aquí, tú nos estás diciendo bueno, que aquí en este caso es para que sí, para los que lo buscan, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo aplicarías ahorita en la realidad o con las personas que no buscan al Señor? Si la palabra nos dice que Él también es misericordioso, o sea, retarda su venida precisamente porque quiere que todo el mundo se salve. Entonces, no sé, de pronto si me puedes aclarar, porque estamos hablando de Deuteronomio 4, entonces, ¿cómo también lo aplicaríamos en ese sentido, digamos, en los pecadores de ahorita o en las personas que en ese momento pues no eran del pueblo de Israel, las otras naciones? O sea, ¿Dios no tiene misericordia? En ese sentido, ¿Dios no sería misericordioso? No. Dios es misericordioso. Ya vamos a ir a la aplicación al mirar otros pasajes. Estamos estudiando el nombre de misericordioso en el contexto de Deuteronomio 4:31, donde dice que Dios es misericordioso, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará de qué, del pacto, ¿cierto? Entonces, la misericordia de Dios, como empezamos al llenar nuestro cuadro, se basa en el pacto de Dios. Ahora, ¿cuál fue el pacto de Dios con Israel? ¿Se acuerdan ustedes? Que fue el que hizo en el monte Sinaí, ¿cierto? Israel invalidó ese pacto y Dios hizo un nuevo pacto donde entran los gentiles, que es lo que nos enseña Romanos capítulo, toda la carta a los Romanos. Y quisiera hacer una referencia cruzada. Digamos, si nosotros leemos Deuteronomio 4:29, donde dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares ¿de qué? De todo tu corazón y de toda tu alma. Y si hacemos una referencia cruzada con Romanos capítulo 10, 9 y 10, que dice que si confesamos que Jesús es el Señor, ¿cierto? Y lo recibimos en nuestro corazón, podremos ser ¿qué? Salvos. Entonces, el Señor es misericordioso y con todos, es por medio del pacto que hizo con Jesucristo, el nuevo pacto. El problema es que los que no se arrepienten y no buscan al Señor de corazón, no van a poder recibir esa salvación, ¿sí? Porque no quieren aceptar lo que el Señor Jesucristo hizo por ellos. Esa es la aplicación que nosotros damos en cuanto a la misericordia de Dios. Y no es que Dios no quiera ser misericordioso con todos. Él lo hizo por todos, ¿sí? Enviando a su Hijo Jesucristo a la cruz del Calvario, a morir por todos, ¿sí? Ahora, no todos reciben esa misericordia porque no todos confiesan en Jesús, no confían en Jesús, no lo aceptan como Señor y Salvador. Entonces, por eso es que el versículo 29, como lo estábamos mirando, es que si lo buscaban de corazón, iban a volver a recibir esa misericordia, la cual no tuvieron cuando se corrompieron, cuando hicieron lo malo, cuando fueron esparcidos, cuando empezaron a servir a otros dioses, ¿sí? Entonces, en la aplicación al día de hoy, como lo enseña el Nuevo Testamento, nosotros no éramos pueblo de Dios, éramos gentiles, pero por la cruz de Cristo, por el nuevo pacto derramado en su sangre, los gentiles son ahora participantes, coherederos de ese pacto, pero si creen, ¿sí?
si recibimos, si creemos que Jesús es el Señor, ¿sí? Que Dios lo levantó de los muertos, que si lo confesamos con nuestra boca, ¿sí? Entonces ahí es donde está la diferencia, que obviamente es lo que también encontramos en el versículo 29, que la misericordia de Dios es que lo busquemos, a pesar de que si todos nosotros estuvimos perdidos, todos nosotros estuvimos errantes, pero el Señor, como dijo ahorita una hermana, la hermana creo que fue la hermana Marta, que nos dio el testimonio de su familia, aún nosotros no buscándolo, por medio del Evangelio de Dios, el Señor nos buscó, nosotros recibimos su misericordia y Él nos salvó, por medio de la obra de Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí es donde vemos la misericordia y ahí es donde podemos decir que Dios es un Dios misericordioso, que no nos dejará, que no nos destruirá, ni se olvidará de su pacto, ¿sí? En ese contexto es como podemos aplicar hoy en día la misericordia del Señor, ¿sí? Entonces, espero que hayamos podido aclarar un poco el contexto en cuanto a la misericordia para hoy. ¿Sí estamos bien? ¿Podemos seguir? ¿O hermana Natalie? Sí, hermano Cristian, sino digamos yo hacía referencia también a que, o sea, Dios por ser inmutable, de todas formas, Él es misericordioso, o sea, siempre, siempre va a ser misericordioso. Sí, obviamente como tú lo mencionabas también, digamos, también Dios es un Dios que disciplina, ¿no? Pero entonces, independientemente, pienso yo, no sé, ahí tú me corregirás, no sé, independientemente de las personas que acepten al Señor o que no lo acepten, eso no cambia en el Señor. Creo que Dios sigue siendo misericordioso y de pronto más a eso me refería, ¿sí? A que el Señor no cambia, o sea, Él es misericordioso, es uno de los atributos que vemos en el Señor y Él no cambia. Aún pensaría yo, pero igual tú me corriges porque debemos fundamentarnos en la palabra, que aún Él disciplinándonos, creo que podría ser también el ver o podríamos ver ahí también la misericordia del Señor. Y ya, eso sería todo. Muchísimas gracias por la aclaración. Exacto. Ahora, ese ya sería otro contexto, es ver la misericordia de Dios para su pueblo o para sus hijos, ¿sí? Ahí es donde vamos a ver, ¿sí? De cierta manera, que los que lo buscan, a pesar de haber hecho lo malo, es porque entendían y se acordaban del pacto que habían hecho con el Señor, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, porque pues bueno, eso tiene también mucho contexto en cuanto de Israel. Y obviamente Hebreos capítulo 12 también nos habla a nosotros de que Dios es un Dios, un padre que disciplina a sus hijos para que nos haga participantes de su santidad y por eso Él, por medio de la disciplina, también muestra misericordia, ¿sí? Entonces, eso es muy importante aclararlo porque siempre la misericordia va a ser reflejada en aquellos que tienen una relación personal con Dios, aquellos con los que Dios ha pactado, aquellos con los que Dios les permite, pues, la información que hemos sacado en nuestro cuadro. Los que no reciben la misericordia son los que no guardan el pacto, los que no tienen una relación con Dios, los que son idólatras, los que se corrompen y hacen lo malo. Y en el argumento que nos está dando Natalie, podríamos ver de pronto en el versículo 27 y 28, colocaríamos de que la disciplina es como instrumento de misericordia para los que se arrepienten, ¿sí? Porque ¿cómo el Señor nos va a volver a llamar a cuentas si no nos arrepentimos? Con disciplina, ¿no? Ahí es donde se conocen a sus hijos, porque pues aquí yo creo que todos los que somos, los que hemos sido cristianos, creo que de cierta manera hemos recibido disciplina de parte del Señor, ¿no? Y eso muestra su misericordia hacia nosotros, porque no quiere que nos perdamos, porque él sabe que somos sus hijos, porque Él sabe que nos ha rescatado de una buena manera de vivir, que Él está obrando en nosotros, y por medio de su disciplina nos llama a cuentas otra vez. Sus hijos son los que vuelven al camino, ¿no?
Eso es importante también aclarar. Y ahí vamos en el versículo 29. No sé, hermano Simón, ¿cuánto tiempo nos queda en el grupo? O... Mi hermano, todavía quedan 6 minuticos. 6 minuticos, muy bien. Antes de terminar, ¿hemos entendido el nombre de la misericordia? ¿Hay alguna otra pregunta? Porque nos quedan solamente 6 minuticos. Y también poder escoger a un hermano que pueda compartir con el grupo general lo que hemos podido aprender hoy acerca del nombre de misericordioso. Yo creo que si puedo aportar algo, Cristian, no sé si me escuchan bien. Se Sí. cambia de audífonos. Sí, lo escuchamos bien. Sí, se escucha bien. Pues para aportar algo al tema de la misericordia, sabemos pues que Dios en su disposición hacia los creyentes extiende su misericordia, y ya pues hablo más específicamente a través de Cristo, ¿cierto? Pero también hay una como rama o un concepto en teología que es la gracia común, donde Dios extiende su misericordia a todas las personas en general, sean creyentes o no creyentes. Es algo así como cuando la Biblia habla de que le hace salir la lluvia, ¿cierto? El sol sobre justos e injustos. Esa es la gracia común de Dios y lo hemos reflejado aún con personas que no son sus hijos. Y creo que eso es aún maravilloso, o en particular para mí es maravilloso entender eso, ya que uno a veces podría limitar a Dios y decir, no, pues que Dios tiene que tener misericordia con estos, o no con estos, o con estos sí, pero pues no sé, pues me parece interesante añadir eso. Claro, está bien, obviamente. Vemos de que Dios es misericordioso y compasivo. Eso lo enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, que hace salir su sol a buenos y malos, a injustos y justos, ¿no? Pero en esa relación con su creación, Él es misericordioso para con todos. En el ámbito de la salvación, obviamente, el que se arrepiente es el que alcanza misericordia, el que le cree es el que se alcanza misericordia. El que no se humilla, el que no le recibe, el que no lo acepta, es el que obviamente va a estar siendo resistido por Dios y no va a alcanzar esa misericordia. Que ahí ya es en el tema de cuando hablamos en el tema de tener la relación con el Señor. Hermana Marta. Sí, hermano. Aquí para mí el versículo 29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. La misericordia de Dios aquí para mí la entiendo en este momento, es tan grande que Él siempre está presto a esa misericordia para con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el creyente debe de tener? Buscarle, entonces obediencia, dependencia, de todo corazón y con toda su alma, haciéndolo una necesidad de sí mismo, de que yo tengo que apelar a esa misericordia de Dios, porque Él ya la tiene aquí para el que la quiera coger. Cuando dice, mas si desde allí buscares a Jehová, nosotros cuando andamos en nuestras circunstancias, sean las que sean, hemos buscado esa misericordia, esa ayuda de Dios, la hemos encontrado, pero porque nos hemos humillado de corazón. Hay una parte de la Biblia que dice que si su pueblo se humillare, encontraré, pues, parafraseándolo, esa respuesta que está buscando. Exacto, hermana. Y de cierta manera, en ese pasaje está dentro del contexto de que para sanar su tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ellos perdían de vista a Dios y su pacto, Dios siempre les iba a disciplinar por medio de su tierra, les iba a disciplinar por medio de lo que Él les diría que les iba a proteger, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se ve la misericordia de Dios? Búsquenme, arrepiéntanse,
de todo corazón, ¿sí? Ahora, en el ámbito espiritual, porque no hay que perder de vista, el pueblo de Israel es diferente a la iglesia. Acordémonos que la iglesia es un pueblo espiritual. La bendición que recibe en la iglesia o la bendición que ofrece el Señor al arrepentimiento para los pueblos es nacer de nuevo, ¿sí? Y cuando uno nace de nuevo, ahí recibe esa misericordia porque va a empezar a tener una nueva vida, una nueva relación con Dios. Entonces ahí es donde se alcanza misericordia. Los que no aceptan esa salvación, los que no aceptan el perdón de sus pecados, no van a encontrar misericordia, por más de que Dios les dé todo. ¿Cuál va a ser la condenación eterna, no? Yo creería que una de las aplicaciones y conclusiones que podríamos tener en este nombre es agradecerle a Dios por esa misericordia que ha tenido con nosotros de poder conocerle, de poder aceptar a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, agradezco por su tiempo a cada uno de ustedes, hermanos. Y un hermano que desee compartir, no quiero escogerlo así, sino si hay un hermano que quiere compartir lo que estuvo estudiando con nosotros, se lo agradecería. ¿Qué hermano le gustaría compartir lo que estuvimos viendo? Mi hermano Cristian, creo que alcanzamos a ver el versículo 31, si quiere. Ok. Porque nos dieron 5 minuticos más Ok, listo. más de tiempo, entonces alcanzamos. Entonces yo creo, podríamos... Hasta las 1:30, hasta las 8:30. Ah, listo, sí, tenemos 5 minuticos más. Ok, entonces, como podemos terminar, mire que el versículo 29 dice de todo corazón, y vamos a leer versículo 30 y 31, que es también importante, porque ahí vemos de cierta manera cómo viene la misericordia, cómo vienen los que la alcanzan cuando buscan al Señor de todo corazón. Dice el versículo 30, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres ¿a quién? A Jehová tu Dios y oyeres su voz. Entonces aquí ya vemos qué es misericordia, quiénes alcanzan misericordia y quiénes no la alcanzan. Entonces, ¿qué es misericordia? Poderlo escuchar, poder oír su voz. Muy bien. La voz de Dios es misericordia. ¿Usted se acuerda quién fue la persona que le predicó a usted el evangelio para usted poderle conocer? ¿Sí se acuerdan de esa persona que les habló del Señor? De pronto nosotros perdidos en nuestros delitos y pecados y estábamos en esa condición y llegó alguien y nos habló de Dios, nos habló el evangelio. Ahí empieza la misericordia, la voz de Dios. No solamente la voz de Dios, ¿qué más? ¿Vemos algo más en el versículo 30 y 31? Que Él no nos dejará, eso hace parte de su misericordia. Muy bien. ¿Cómo También, podríamos? Sí, señora. perdón, también habla de que no nos destruirá. Ni No se nos dejará olvidará. ni nos destruirá. Tremendo ¿Señor? lo que nos dice. Tremendo lo que Ajá. dicen. No dejar, ¿cierto? Miren los verbos. No dejar, no destruir. Ni olvidar. Ni olvidará. Wow. Qué más misericordia que esa, ¿no? Y bueno, ¿quiénes son los que reciben esa misericordia según el versículo 30 y 31? Los que oyen la voz de Dios. Los que oyen, muy bien. Los que oyen la voz de Dios. Y en el 31, ¿quiénes?
Bueno, creo que en el 31 no, porque ya hace más en cuanto a la persona de Dios, ¿no? Ajá. Y en el versículo 30 y 31, ¿quiénes no reciben misericordia? Quienes no lo escuchan. ¿Se han visto de pronto en aplicación a nuestros tiempos personas que se les habla el evangelio y no lo escuchan? Nos dan la espalda, nos tildan de locos. Yo no necesito de Dios, ¿cierto? Los que no oyen, ¿no? Entonces, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo. Espero de que a través de este ejercicio didáctico haya podido usted pasar buen tiempo estudiando la Escritura, poder afirmar su corazón a este nombre de Dios, ¿sí? Que Él es misericordioso, ¿sí? Que Él es misericordioso. Y de cierta manera, al ser misericordioso, mis amados hermanos, poder nosotros ver de que esa misericordia la hemos recibido por el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué hermanito le gustaría compartir la clase? Lo que hablamos de la misericordia. ¿Podría compartir el cuadro? ¿Qué es misericordia? ¿Quiénes reciben misericordia y quiénes no la reciben? ¿Qué hermanito le gustaría participar? Bueno, ahorita lo seleccionamos. Ok, listo, hermano. Sí, porque ya llegaron todos. Tocó a Dedocracia, Cristian. Sí. Igual ahí le damos la bienvenida al hermano Andrés. Andrés está silenciado. Si quieres activar el micrófono. Ay, hermano, y había hablado un poco de revelaciones que encontramos nosotros. Ya se las perdieron. Ya me las guardé para mí mismo. No, hermano, muchas gracias. Creo que ha sido muy enriquecedor recordar todo lo que el Señor es. Fíjese que el título de este material de esta semana es Conociendo a Dios. No pretendemos que esa frase conociendo a Dios es que estamos insinuando que es que no le conocemos. Creo que la mayoría de los que estamos conectados esta noche conocemos algo del aspecto de Dios, ¿cierto? Y que uno de los atributos de Dios era el último que estaba mencionando en el video, era que es inescrutable. O sea, que no puede ser comprendido en toda su magnificencia, en toda su magnitud el Señor, que vamos progresivamente conociéndole a medida de que progresivamente vamos siendo santificados, ¿cierto? A mayor santificación, mayor conocimiento de quién es Dios para nosotros y su ejercicio, o sea, yo estoy viviendo lo que conozco del Señor por medio de la santificación que se está efectuando en mi vida. Fíjese que está completamente involucrado el hecho de que una persona cuando poco conoce a Dios se comporta mal. Porque si nos ponemos a pensar en los atributos como la omnisciencia, pues si uno sabe que Dios que está viendo todo ahorita, pues uno como que, Señor, ¡ay, Señor! Dame tu valor para huir del pecado, ¿cierto? Dame tu valor para enfrentar este hermano difícil o este matrimonio que está difícil, o a sanar las heridas del pasado, que son cosas con las que no podemos lidiar. Bueno, la verdad no podemos lidiar ni con nosotros mismos, pero Dios nos ayuda. Entonces, el título de Conociendo a Dios podría ser también como recordando a Dios, volviendo a poner la mirada en Él. ¿Sí? Entonces vamos a dar tiempo a los voceros de los grupos para que ellos nos comenten qué pasó en ese grupo, qué revelaciones nuevas obtuvieron, qué versículos nuevos vamos a añadir a la Biblia. No, mentira, hermano, estoy echando broma con eso. Vamos a mirar lo que hemos aprendido. Entonces, en mi pantalla, ustedes saben que yo trato como hacerlo en un orden.
La primera líder de grupo que aparece es María Vélez. Entonces, si nos puedes introducir con la persona que va a dar el resumen. Gracias. Claro que sí. Entonces a nosotros nos corresponde el día 4 de esta semana y los valientes de mi grupo. ¿Qué páginas son, María? 16 y 17. Ah, gracias. Inescrutable. Y el valiente de mi grupo es Cristian, Camilo y de apoyo está Lucy Narváez. Un grupo muy unido y nos apoyamos en estos momentos en que nos toca hablar en público. Bueno, buenas noches. Me presento, Cristian Camilo Muñoz. Soy un poco tímido, cuando cojo confianza ya me suelto. En el grupo hoy estuvimos hablando sobre el atributo de Dios, que Él es inescrutable. Y hay situaciones en nuestra vida que a veces no entendemos muchas cosas, no entendemos muchas situaciones, muchas vivencias que pasan en cada uno de nosotros como personas y nos cuestionamos, nos preguntamos qué pasa, por qué esto, pero la enseñanza de hoy es que Él es un Dios que, aunque no lo podamos comprender, aunque no podamos entenderlo, aunque Él en su infinito amor, en su infinita existencia, nunca vamos a llegar a entenderlo 100% porque nosotros somos personas finitas, con una mente pequeña, limitada. Sabemos que debemos aceptar su voluntad y que todo lo que Él tiene para nosotros es bueno porque su palabra dice que Él es bueno, que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y si su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, todo lo que viene de Dios es bueno. Y a veces no entendemos muchas cosas, pero Él es bueno. Y si estamos viviendo estas cosas, estas situaciones, Él es bueno. Y si Él es bueno es porque sabe que lo que viene para nosotros siempre va a ser bueno porque viene de Él. No lo comprendemos, no lo conocemos en totalidad, porque si nosotros decimos conocemos a Dios, ya entonces nos vamos a sentir llenos y eso no va a ser suficiente. Pues nos sentiríamos suficientes, pero Dios es tan incomprensible que tenemos que tener esa necesidad de conocerlo a diario, de buscarlo a diario, porque Él es infinito. Nunca lo vamos a conocer completamente. Estoy nervioso. Lucy. Lucy, ayúdeme. En el momento del salvavidas. Lucy quiere añadir algo. Pero muy bien, Cristian, muy bien. Bueno, yo pienso que podemos descubrir quién es Dios y cómo es su carácter y su naturaleza al aprender sobre sus atributos. Y a medida que aprendemos lo que estos significan y cómo se aplican en nuestra vida, vamos creciendo en nuestra fe, todo con la ayuda del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 29:29, lo voy a leer. Espere que se me cerró la Biblia. Dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a entender porque son cosas secretas que le pertenecen al Señor. Y hay situaciones en su palabra, hay revelación en su palabra, que su palabra es la revelación y es la que nosotros tenemos y esa es la que nos pertenece porque ya está revelada. Y también aprendimos que es nuestra responsabilidad cuidar esta revelación y dársela a conocer a otras personas, como lo dice esta palabra. Entonces, no debemos angustiarnos porque hay muchas cosas secretas que no conocemos.
sino que antes debemos aceptar que lo que ya Él nos dio a conocer es suficiente y que su voluntad para nosotros es perfecta. Muchas gracias. No. Apoyando a mi equipo. Eso sonó muy regionalista. Somos de toda Colombia, entonces es un grupo todo integral. Ok, gracias Cristian, Dios los bendiga y gracias a ese grupo que nos dio su aporte. En la pantalla yo tengo ahora como líder de grupo a Jane. Entonces Jane, si nos puede introducir. Hola Andrés, pues yo aquí nueva y no sabía que tocaba preparar alguno, pero creo que ellas ya se prepararon, pero me gustaría que Silvia diera hiciera un comentario de lo que aprendimos ahí. Igual también me gustó mucho la actitud de Sandra. Sandra creo que con Sandra aprendimos algo nuevo hoy también. Entonces, si Silvia nos colabora con una explicación de lo que hoy aprendimos ahí en el grupo, sería bueno. Bueno. No recuerdo el apellido de ella. Hola, Silvia. Bueno, como dijo Jane, no sabíamos que teníamos que explicar o Sí, hablar algo. Pero bueno, veíamos realmente, primero como la importancia de los atributos de Dios, tanto de la santidad como la inmutabilidad, y veíamos que bueno, a veces como humanos que somos, nos cuesta realmente a veces aceptar que somos santos, ¿no? Veíamos, digamos, siempre el ejemplo de David, ¿no? A pesar de que pecó, que sí, tantas cosas que hizo, Dios aún así lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Entonces es ver cómo, a pesar de nuestro pecado, de nuestra maldad, tenemos también que apropiarnos de lo que Dios dice que somos, ¿no? Somos su nación santa, pueblo adquirido, y somos santos ante sus ojos, aunque a veces nos cuesta, digo que nuestra mente tal vez muy finita, muy limitada, nos cuesta entenderlo, ¿no? Es como, también poníamos un ejemplo, y es como, bueno, ¿qué le diríamos a alguien que siente esa culpabilidad cuando peca y que siente que no va a ser perdonado por Dios, porque siente que Dios va a estar bravo, airado, que no va a querer perdonarle? Y veíamos eso, ¿no? Es tal vez esa limitación de nuestra mente humana que nos dice como no, tal vez lo primero que asociamos es como un padre o una persona humana que cuando no sé, nos hacen algo, nos agreden, obviamente nuestra reacción humana puede ser esa, como ay, no, no perdono o estoy con rabia o eso, y pensamos que Dios va a reaccionar de la misma manera, pero no, él siempre está como que abierto a perdonarnos y lo que Él dice, o sea, si Él prometió también que su misericordia para con nosotros es infinita, porque debemos pensar que eso va a cambiar, ¿sí? No debemos pensar que Él un día, ay, sí, un día lo voy a perdonar, pero ay, no, ya has pecado mucho, entonces mañana no te perdono, no. Es realmente ver esa inmutabilidad de Dios, de que Él no cambia. Si Él prometió algo y lo dijo, lo va a cumplir y tenemos que creerlo, ¿no? Ahí también es cuando entra a actuar nuestra fe. Entonces, realmente son actos, como le decía antes, creo que es un tema muy importante el hecho de conociendo a Dios, ¿no? De a veces lo veamos como, ay, sí, ya llevamos tiempo de creyentes, entonces ya yo lo conozco o algo así. Pero siempre es importante y bueno, realmente como repasar también esos atributos de Dios que a veces sí, ay, ya sé cuál es ese, ya sé cuál es el otro, pero es realmente como, bueno, ver lo importantes que realmente son para nuestra vida y ya, pues en eso más que todo estuvimos entrando y fue una charla también muy, muy bonita, estuvimos hablando bastante, entonces fue un buen tiempo también. Bueno, muchas gracias Silvia, el grupo de Jane. Gracias por el aporte. En la pantalla tengo a Cristian Fuentes. Entonces, si nos introduces con la persona que va a dar el aporte y qué tema y qué páginas te tocó. Gracias. Listo, hermano, ¿me escuchan? Nosotros estuvimos hablando acerca
del Dios como misericordioso, su atributo. Entonces, no alcanzamos a escoger la persona porque estuvimos hablando, discutiendo mucho el pasaje que estuvimos. Entonces, lo dejamos muy abierto. Si hay algún hermano, estuvo la hermana Marta Milena, hermano Orlando, Irene, varios hermanos estuvieron muy participativos en que pudiéramos escucharles y que nos compartieran del cuadro que estuvimos trabajando en cuanto al nombre de misericordioso. O si no, me tocó escoger a Simón. Sí, escoge uno, Cristian, así Bueno, todos pues, hemos sido dedocráticamente, así que Democráticos. Bueno, hubo varios hermanos que, ¿verdad?, participaron, ¿sí? No me gusta escoger mucho a dedo porque me siento como que, sí, como que no. entonces, Pero de verdad, hágalo usted. nos para gustaría que no- escuchar, me gustaría escuchar a la hermana Marta Milena, que estuvo participando con nosotros también. Uy, hermano, ese dedo me cayó de una. Pero bueno, amén. Dios los bendiga. Bueno, hermanos, la palabra, el atributo que estuvimos viendo fue misericordioso y compasivo. La palabra para misericordioso y compasivo es Raúm. Es un amor profundo de un ser superior hacia uno inferior. ¿Qué más que Dios para con nosotros? Amén. Estuvimos viendo el pasaje bíblico Deuteronomio 4, del 23 al 31. Habían unas preguntas: ¿qué es misericordia? ¿Quién recibe la misericordia? ¿Y quién no recibe la misericordia? Hablábamos en el versículo 23, ¿cuál era la misericordia? Era el pacto que Dios tenía con su pueblo, que nos cobija a nosotros. ¿Quién recibe esa misericordia? Quienes guardan el pacto. ¿Quiénes no la reciben? Quienes no lo guardan. ¿Por qué? Porque no agradan al Señor, porque no le obedecen, porque no participan de sus estatutos. En el versículo 24 habla de una relación personal, que es esa misericordia que Dios tiene con nosotros. La podemos tener mediante la oración, mediante la lectura de su palabra, mediante la obediencia. ¿Quiénes reciben esa misericordia? Los que le obedecen. ¿Quiénes no la reciben? Los idólatras, porque esa es abominación para el Señor, porque Él es soberano, Él quiere que le rindamos a Él todo honor y toda gloria. El versículo 25, la misericordia es la relación familiar y una larga vida. ¿Quiénes no reciben esa misericordia? Aquellos que no agradan al Señor. Aquellos que dice ahí, hermano, en el versículo 25. Los que se corrompen. No, en el 25, ¿quiénes no reciben la misericordia? Los que reciben la misericordia son aquellos que no enojan al Señor, aquellos que andan Que no, en exactamente, no lo enojan. ¿Por qué? Porque son obedientes. Vemos que hasta el momento la obediencia es lo principal ahí. También habla de que quienes no reciben esa misericordia divina del Señor, los que se corrompen y hacen lo malo. Pasamos en el versículo 29, perdón, en el versículo 27, ¿quiénes no reciben esa misericordia? Cuando son esparcidos en poco número entre las naciones, cuando ellos se corrompieron tomando ídolos ajenos. El versículo 29, la misericordia es el poder ser hallado, que nosotros lo podamos hallar. ¿Quiénes reciben la misericordia? Los que lo buscan. La voz de Dios en el versículo 30 es la misericordia de Dios. ¿Quiénes tienen esa misericordia? Los que oyen la voz de Dios.
y los que no la oyen son los que no reciben la misericordia. El versículo 30 nos habla en que quienes reciben la misericordia ya les oyen la voz de Dios. Quienes no la reciben, los que no la oyen. Entonces, Dios está presto a que nosotros hallemos su misericordia porque Él en su eterno amor nos la ha dado. Amén, hermanos. Amén, hermana. Y como aplicación y como conclusión, llegamos de que nosotros somos parte de esa misericordia cuando entramos en pacto con Dios por medio de la sangre de Jesucristo, ¿no? Así es la aplicación que tenemos nosotros. No es que cumplamos la ley de Dios, ¿no? Porque la Escritura habla de que la ley nos condena, nos hace ver nuestro pecado, pero por medio del pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos recibir esa misericordia, esa gracia y esa paz, ¿no? Entonces así concluimos el nombre de misericordioso, hermano Andrés. Gracias, hermana Mar. Sí, muchas gracias. Gina. Amén. Es la que sigue aquí en el grupo, las personas en el orden que tengo. Entonces, si nos introduces a la persona y qué páginas y qué atributo vieron de nuestro Dios. Claro, bueno, la hermanita que va a hablar de nuestro grupo, que es las chicas super bíblicas, es la hermanita Mónica. Entonces, si quieres, hermanita Mónica. Hola, muy buenas noches. Nosotros vimos dos atributos de Dios, que fue santidad e inmutabilidad de Dios. En santidad analizamos Levíticos 20:26 y lo vimos como un orden de Dios. La orden de Dios era: sean ustedes santos, nos ordena que seamos santos, con el privilegio de que al ser santos vamos a recibir ese regalo, porque Él nos ordena ser santos para ser de Él mismo. Entonces vale la pena ser santos separados para Él. Y en inmutabilidad miramos Malaquías 3:6, donde nos dice que Dios no cambia y que porque Él no cambia, no nos ha destruido. Veíamos en otras versiones que decía no nos ha exterminado, que es por ese atributo de Dios, que es inmutable. Y como no cambia, quiere lo mejor para nosotros, como lo han dicho las otras personas que lo han explicado. Muchas gracias. Gracias, hermanita Mónica, muy bien, excelente. Bueno, ok. Bueno, hermanos. Y ahora toca el grupo donde nos tocó a nosotros. Y está nuestro hermano, ya no sé qué se hizo. Germán. Hermano Germán. Ah, ya lo vi. Hermano Germán. Muchas gracias. Él va a hablar de lo que... Es que estoy aquí como embolatado. Ya. Bueno, hermano Germán, sigue. Bueno, hermano, estábamos hablando también de los atributos. Entiendo que es el día 3, páginas 14 y 15. Pues estuvimos leyendo, aquí tenemos unas citas, primera de Juan 5, 14, 15. Leímos algo del Apocalipsis también, el Alfa y el Omega, Romanos 1, 16. En los atributos estuvimos tratando o hablando sobre la omnipotencia y la omnisciencia de Dios. Y bueno, pues concluimos más o menos que Dios es soberano, que es dueño de todo poder, que se le puede escapar a Dios de sus manos, pues en su poder, ¿no? También nos hicimos la pregunta de que si nos tocara, a ver cómo, desde ¿qué nos hace sentir que le servimos a Dios en su omnipotencia o de qué nos podemos servir? Verdaderamente no me quedó como muy clara la pregunta, pero estuvimos de acuerdo que deberíamos conocerle más, pues definitivamente la omnipotencia de Dios pues es un atributo que no es fácil, concluimos que no era fácil
expresarlo como si dijéramos 2 y 2 son 4, pues, y que nos queda la eternidad para irlo conociendo, ir sabiendo de su omnipotencia, pues, muy difícil en esta finitud que somos, en esta, ¿cómo se llama esto? Los reduciditos que somos, lo apocaitos que somos, podamos sacar pues conclusiones como muy desgestantes más allá de lo que nos dice la palabra. Tenemos claro que Dios es soberano y que tiene todo poder y que, o sea, todo está en sus manos, ¿no? Nada se le escapa, ¿no? Hablamos de la omnisciencia de Dios, basados en que omni es todo y toda ciencia, pues toda sabiduría, ¿no? Entonces, ¿qué habrá que Dios no sepa, no? A ver qué tengo yo por aquí, así como alguna notica, ¿no? Estuvimos leyendo primera de Juan 3:20, alguien leyó un salmo muy bonito, 139, 3:4, que no está la palabra en mi boca, Dios ya lo sabe todo. Entonces, pues omnisciencia es como definitivamente todo lo contrario a la ignorancia, ¿no? Dios tiene toda la sabiduría, no hay nada ni nadie oculto a él, ¿no? Pues me imagino que Dios tiene la explicación para todo y nos conoce a todos y conoce todo, ¿no? Ay, estoy aquí volviéndome culebrero, pues la omnipotencia de Dios es que Andrés me dio dedo para que yo me pusiera aquí en el prieto, pero bueno. Sabemos que Dios nos conoce plenamente, que Dios es la sabiduría misma, ¿no? Y eso es lo que nos lleva pues a estar en este encuentro que estamos aprendiendo de Dios, ¿no? Y bueno, más o menos hablando de los atributos, nos tocó pues omnipotencia, omnisciencia, y yo creo que nos quedamos corticos en tiempo y en palabras y en capacidad para expresar todo lo que debemos aprender y saber de Dios, ¿no? Bueno, por ahí es la cosa más o menos, no sé si, si sea muy satisfactoria a mí, o si al menos se enteraron de algo. Hermano, claro que sí, claro que aprendimos. Yo pienso que todos esta noche estamos siendo culebreros de hace harto no escuchaba esa palabra. Estamos siendo culebreros intentando de describir el indescriptible, ¿sí o no? Tratando de razonar aquí. Pensaba un poco en los escritores bíblicos. Ellos encontraron unas palabras mejor, pero no era porque fueran mejores que nosotros, fue porque Dios los inspiró. Ahí la gran diferencia. Entonces David no fue que escribió los salmos porque no, es que ese David tenía una cabeza, un coeficiente, un IQ de 10.000, no. Sino porque Dios lo inspiró para escribir y tratar de plasmar y describir quién era Dios para nosotros los que nos han alcanzado los fines de los siglos. Y estando la escritura ya impresa, nosotros poder tener vislumbrar un poco mejor al Señor. ¿Cierto? Hermano Andrés. Nidia, sí. Nidia levantó la mano. Sí, Nidia. Ok, Nidia. Bueno, chicos, quiero compartirles que hice como una relación en esta lección 2, bueno, teniendo en cuenta que en la primera lección vimos esas características que nos ayudaron a conocer a Dios a través de sus nombres, pero fueron características en cuanto pues a su naturaleza. En esta lección 2 se hizo un énfasis en cuanto a sus atributos. Entonces son exclusivos de Dios, son únicamente que le pertenecen a Dios. Nadie más los tiene. Entonces, hablando de la omnipotencia, ¿sí? Que es ese poder de Dios que se manifestó desde el principio, ¿sí? Desde el momento de la creación, aún durante toda la historia, ¿sí? Y hasta el fin de los tiempos. Por eso dice en Apocalipsis 1:8 que yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor Dios, yo soy el que es,
que siempre era y que aún está por venir. Entonces esto me pareció maravilloso. ¿Por qué? Porque me habla de esa eternidad de Dios. Entonces, con el poder de Dios, yo puedo saber que Él es eterno porque ha permanecido durante todos los tiempos, ¿sí? Entonces, con esta eternidad, puedo comprender que su misericordia es eterna, que su santidad es eterna, su inmutabilidad es eterna, su inescrutabilidad es eterna. Y no lo puedo comprender, porque pues, y no lo puedo describir porque es de toda la historia, de toda la vida de la humanidad. Entonces, me llama la atención esa parte de que pues el Señor con su poder tiene el control sobre todas las cosas. Aún si seguimos hablando, aún de las dificultades, de todo lo que se presenta, Él es tan poderoso que aún cuando vemos que como que el agua nos tapa, ¿sí? El traer a colación de que el Señor es omnipotente, eso me da como esa seguridad para seguir adelante. Y el otro de la omnisciencia, que Dios en sí todo lo sabe. Había un versículo que nos hablaba el salmista, que definitivamente él lo hacía referencia, era que Dios lo conocía por completo a Él mismo. Entonces Dios nos conoce a nosotros. Dios sabe que no somos perfectos. Dios sabe que le vamos a fallar, pero aún su misericordia es tan grande que Él está esperando que nosotros nos arrepintamos y lo sigamos buscando. Entonces todo esto es tan hermoso porque la enseñanza es como tan grande, es tan maravillosa, que yo creo que, pues si apenas vamos en el día 2, imagínense lo que vamos a seguir aprendiendo en toda esta semana. Gracias, Andrés. Gracias, hermano. Hablando de inspiración divina, ¿no? Que estamos viendo que solamente los escritores bíblicos, ahí la cogió el espíritu de Nidia y la inspiró. En serio. Yo también quiero aportar algo que como una conclusión. De verdad, los atributos de Dios, como dijo Nidia, son atributos que pertenecen solamente a Dios, porque no se le pueden atribuir a una persona de ninguna manera. A veces tenemos rasgos de misericordia, tenemos rasgos de amor, pero ¿por qué? Porque somos su imagen, ¿sí? Y por cuanto somos su imagen, nosotros tenemos capacidades de explotar o dar o manifestar parte de los atributos de Dios, pero nosotros no cumplimos esos atributos de Dios, son pertenecientes a Dios. Y todos los atributos de Dios, otra cosa, son iguales. No es que es más santo, que más poderoso y que su ira es más grande que su misericordia es más grande que su ira. No, el compendio de sus atributos es igual. De hecho, la mayoría de personas, teólogos, estudiosos, consideran que sus atributos siempre funcionan en simultánea. No es que una mañana se levantó el Señor y dijo, ay, hoy sí tengo ganas de darle solo amor a la humanidad. No, porque está involucrada su misericordia con la humanidad, porque dice que todos los días son nuevas, ¿cierto? Y dice que Él nos oye, que es un padre que se compadece con sus hijos, siempre. Entonces, todos los días actúa su atributo como padre, ¿cierto? De ira, porque pues cuando una persona muere sin el Señor, pues ¿quién es el que puede matar y enviar a alguien al infierno? Pues dice la Biblia en Hebreos, ¿no? Temed más bien aquel que matando el cuerpo pueda lanzar también. ¿Y quién es ese? Pues el diablo no es el Señor. Pues los atributos de Dios funcionan en simultánea. Todo el tiempo, no hay ninguno más grande que el otro. Y la última conclusión es que ese Dios que estamos aventurándonos a describir es el que nos ama. Imagínense, el que envió a su Hijo, porque dice la Escritura,
al que no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también por él todas las cosas? Entonces imagínense, el Dios que estamos tratando de escribir, imaginar, es un Dios que entregó todo lo que valía, todo lo que podía dar. No fue su trono, no fueron sus riquezas, ni su poder, ni su deidad, ni su gloria. Entregó su Hijo por nosotros. Entonces, como dice el salmista, ¿no? Alto es y yo no lo puedo comprender. No lo puedo comprender, no podemos comprender eso, pero podemos regocijarnos en eso. Porque acercarnos a Dios de verdad no está fundamentado en cuánto yo puedo comprender, sino cuánto puedo yo creer y descansar en lo que creo. No se trata de razonamiento, de razonarlo. Es que mientras que yo no lo entienda, yo no lo puedo disfrutar. No, porque fíjese que la Biblia dice que la paz sobrepasa todo entendimiento. Funciona con el amor, funciona con el conocimiento de Dios. No tenemos que llegar al punto de entenderlo todo para poderlo disfrutar. Amén. Si no, se va a quedar ahí usted patinando en, Amén. ¿será que lo comprendo? ¿Será que no lo comprendo? Amén, ¿Lo voy a hermano. comprender? No, Yes, es sir. inescrutable, hermanos. Es inescrutable. Para terminar, es mejor que tomen nota de lo que los otros grupos aportan, porque este material, como ustedes ven, no se está completando en su cabalidad en las clases, y este material se va a convertir en la tarea que hay que entregar de esta materia. ¿Listo? Entonces no vayan a botar las hojitas. Si el otro grupo hace un aporte, anótelo. Por eso vamos a decir el número de la página para colocar algunas reseñas de lo que los demás grupos aportan. Otra cosa, traten de repasar la lección número 3 de la semana 3, la lección número 3 para mañana, para estar algo empapados, y vamos a hacer la misma dinámica que hicimos hoy. Orar, ver el video, leer la introducción, ir a grupos pequeños, luego compartirlo de los grupos pequeños. Mañana le esperamos a las 7 de la noche. Inviten a todos los que quieran, no falten ustedes. Comuníquense si tienen algún inconveniente con la conexión o si no tienen el material, ¿cierto? Y recuerden que si tienen preguntas o inquietudes, pues pueden hacérnoslas llegar por el WhatsApp, el número del ministerio con el que le hemos escrito a ustedes, por el medio del cual le hemos escrito, o en el chat el día de mañana alguna pregunta que tengan. Y vamos a pedir revelación. Vamos a procurar darle una respuesta bíblica a las inquietudes que hayan. Bueno, vamos a orar y con eso nos vamos a descansar. Ok, Padre, gracias porque tú eres eterno, Señor, y es de siempre y para siempre tú eres Dios. Gracias porque no necesitamos comprender a cabalidad quién eres tú y entender todos los misterios para poder disfrutar de tu amor y de tu gozo y de tu misericordia por nosotros. Creo que esta noche de clases nos lleva a ponernos al servicio de ti, a acercarnos con humildad y a reconocer, Señor, que esta noche hemos vuelto a ponerte como el centro de nuestra conversación, con toda nuestra atención por ti. Queremos darte gracias por dar a tu Hijo, porque Él sacrificaste todo lo más valioso que tenías. Te rogamos, Señor, que nos ayudes durante esta semana a aprender a verte a ti, a conocerte y a descansar esta noche. Bendecimos tu nombre y damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, Dios los bendiga. una buena noche y muchas gracias. Gracias a Muy todos. bien, hermanos. Bendiciones. Gracias. 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 Compañeros.